Le la bienvenida a Antonio Di Giampaolo, constituyente del año 1999. Gracias por acompañarnos, Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa, y gracias por, obviamente, el contacto a propósito de este tema del aniversario de la Constitución. Y tú comentabas sobre el proceso de debate, de surgimiento y de debate. Claro, y lo que significó, ¿no? Uh-huh. Claro, habría que decir que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, otra cosa fue la de 2017 sin duda, fue fundamentalmente un proceso democrático, pero poco plural. Todos sabemos la conformación al final por el tema de las llaves, pero incluso surgieron diferencias dentro de la propia correlación de fuerza del entonces MBR, que, bueno, terminaron produciendo un documento que además fue sometido a referéndum tal día como ayer, hace ya 25 años, ¿no? Así es. Ahora, hubo discusiones, entonces, como usted bien lo recordaba, Antonio, pero finalmente se impusieron algunos criterios. 25 años después, ¿el pacto social que significó esa Constitución se rompió o sigue vigente? Bueno, yo creo que es que no, sencillamente no se ha cumplido. Bueno, no es un tema de que fíjate, la Constitución habla de un Estado social de derecho y de justicia. Y yo creo que tanto el tema social como la propia justicia no están nada bien, pero además la Constitución habla de un Estado federal descentralizado y tampoco es que tenemos un Estado federal, y el tema de la descentralización está en veremos. Más bien hay demasiado centralismo a través de un conjunto de leyes y de disposiciones que, aunque tú tienes una división territorial, en la práctica hay sometimiento, por ejemplo, de autonomías locales y regionales a través de la propia hacienda pública regional y el tema de los situados. Porque es que la forma en que se distribuyen los recursos del Estado, bueno, una parte se hace a partes iguales y otra se hace en función de la base poblacional. Y yo siento que debió haberse incluido un principio en razón también de la extensión territorial. No es lo mismo la concentración de población y el escaso territorio, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas, si tú lo comparas con el estado Guárico, por decirte algo, o Bolívar, ¿no? Claro. Eso es entre tantas otras cosas, pues, ¿no? Ahora, Antonio, si lo vemos así, ¿sería un pacto vigente aun cuando algunas cosas no se están cumpliendo? Bueno, el pacto existe, ¿no? Si, pero los pactos se rompen. La Constitución, claro, sí, y la gente se divorcia, por ejemplo, ¿no? A propósito de los matrimonios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay pues un texto constitucional en el cual hay deudas, por ejemplo, se acaba de implementar este tema de la justicia de paz, que es un mandato constitucional. Ciertamente 25 años después se pone en práctica, pero yo creo que hay puntos de preocupación en la manera como se implementó, en lo acelerado que se ha hecho este tema de la elección, tal vez en la poca difusión que hubo sobre el asunto, o la escasa difusión, o la parcializada difusión, pero además como estamos en una situación en la que hay esa suerte de confusión entre Estado, gobierno y partido, pues entonces se termina, partidizando y politizando. Politizando no sería malo, pero sí partidizando, pues entonces instancias de representación como esta, que es de extremada utilidad para resolver, para atender y poder resolver, asuntos, digamos, de la vida ciudadana, de la convivencia en las comunidades, que esa es la función fundamental de este tema de los llamados jueces de paz. Pero vimos cómo no solamente la participación en el día de ayer, fue realmente escasa o limitada, aunque el gobierno diga que fue apoteósica, ¿no? Claro. Sino que es que además la propia participación de los aspirantes, que suponía que se escogieran 6 por cada circunscripción, hay sitios donde apenas resultaron, primero prácticamente toda la gente que se postuló resultó electa, porque el número de cargos a elegir
era mucho mayor que el número de los postulados. Claro. De modo tal que eso habla incluso de un nivel de participación insuficiente para los cargos que se dieron a haber elegido. Entonces hay alguna... ¿Eso invalida el proceso, Antonio? No, en su perspectiva como constituyente. Yo lo que creo es que hay tal vez gente con muy buena intención que van a tratar de cumplir con su labor, pero digamos, si se hizo, como yo pienso, tal vez de una manera bastante acelerada, hubo muchas recomendaciones de prolongar el proceso para ampliar el nivel de difusión, para garantizar una mayor participación, cosa que en verdad no terminó ocurriendo. Pero esa no es la única, digamos, deuda en relación al tema constitucional. Como todos sabemos, la Constitución tiene, más de un centenar de artículos que ofrecen o que establecen garantías en materia de derechos civiles, obviamente en derechos humanos, en derechos sociales, en derechos culturales, en derechos ambientales, de salud, de educación, en temas culturales, ¿no? Y cuando tú empiezas a escudriñar la realidad, te encuentras con que en el área educativa, ciertamente sabemos cómo marcha la educación con este sistema que pusieron en práctica o que se terminó de implementar de las llamados horarios mosaico, claro. Pero eso nos lleva a otra parte, Antonio. Pero tú tienes que reconocer que eso está pasando y ahí hay una clara debilidad. Eso nos lleva a otra parte. Ahí nos lleva a otra parte. Conversamos con el constituyente Antonio Gianpaolo y sobre esto le preguntamos. ¿Esto que no se está cumpliendo de la Constitución convierte a la Constitución en un texto inútil, como para pensar en hacer otra Constitución, o hay que resolver que se cumpla lo que hay? Yo creo que es más importante, antes que pensar en tener una nueva Constitución, es tratar de hacer que esta efectivamente se cumpla. La Constitución del 99 no es porque uno haya tenido, digamos, el orgullo de haber participado en ella, sino porque en verdad, es garantista desde muchos aspectos, o en muchos aspectos de la vida ciudadana, pero busquemos un punto, vayamos al tema de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y de cómo es público, notorio y comunicacional, que hay una oficina de la ONU, que es la del Alto Comisionado, que tiene un trabajo por hacer en Venezuela, pero además está abierto el caso en la Corte Penal Internacional. Entonces, esas son las dos realidades, ponen de manifiesto que hay sin duda problemas en el ámbito de los derechos humanos en el país. Pero vayamos más adelante, a raíz de las recientes detenciones, digo recientes, aunque fueron a finales de julio y fundamentalmente a principios de agosto, todo el tema postelectoral sobre todo, aunque también durante el proceso electoral se produjeron detenciones también. Cuando tú oyes decir por ejemplo, al presidente de la República, que hay que revisar casos, que si hubo exceso, y después ves que hay algunos casos que se revisan y otorgan o medidas cautelares o libertad, es evidente entonces que hubo arbitrariedad, que hubo uso de poder, y en el caso de los niños, por ejemplo, de los jóvenes y de los adolescentes detenidos, también tienes que llegar a la conclusión, porque es público, notorio y comunicacional, tú no puedes seguir diciendo que no hay menores de edad detenidos cuando el propio fiscal dice, mira, sí, estamos otorgando medidas en tales y cuales y sobre determinadas personas. Y me pregunto yo, si son menores de edad, no debieron haber estado al menos recluidos en centros especiales y no en cárceles ordinarias. Claro, esto violentaría la Constitución. Claro. Y la propia LOMNA también, obviamente, claro, además de la Constitución. Mira, es que el debido proceso no es ninguna... Yo no soy abogado, pero no es ninguna mera formalidad constituyente, claro. Sí, pero digo, no soy abogado, pero el tema del debido proceso, que es un tema central en la propia Constitución, tiene aspectos que parecerían que son formales. Sí, la detención durante la revisión en las primeras 48 horas del caso. Es evidente que no ha sido así. Pero entonces el derecho a ser juzgado, de tener asistencia por abogados de tu confianza, es evidente que no está siendo así. El acceso al expediente para saber además
cuál es el motivo de la imputación. Es evidente que no está ocurriendo. Claro. O sea, hay violaciones que parecieran de formalidad al debido proceso, que terminan siendo de fondo, ¿no? Y que yo digo, oye, viene el 28 de diciembre, no deberían esperar al Día de los Inocentes para producir más liberaciones. ¿Cómo debería ser en su opinión? Y que además su opinión, por eso le insistimos, usted fue un constituyente en un proceso importante. Masivas, óyeme, si se produjeron detenciones masivas, arbitrarias y masivas, yo creo que las excarcelaciones debieran ser cuando menos masivas también, no un asunto graneadito. O sea, yo pienso que ese es un tema que el gobierno debe atender de verdad con absoluta seriedad, porque es motivo de preocupación en el plano nacional, en el ámbito internacional también. Pues tú no puedes seguir diciendo, no, es que hay una campaña contra Venezuela. Posiblemente hay intereses, no los pongo en duda, pero más allá de los intereses hay hechos públicos notorios y comunicacionales que confirman que hay detenciones arbitrarias y hay violaciones del debido proceso. ¿Lo quiere resolver o no se va a resolver ese asunto? Antonio, me pregunto yo en voz alta. Visto de aquí entre líneas, ¿no? Aquí entre líneas, en el espacio de nuestro compañero Vladimir, le recordamos que conversamos con Antonio de Gianpaolo, constituyente del año 1990. Vladimir, que fue constituyente también. Además, exactamente. Ahora, le preguntamos sobre esto, Antonio. ¿Dejó de funcionar la Constitución? ¿Necesitamos una nueva Constitución? Vuelvo a esa pregunta. ¿Hay que reformar cosas puntuales? ¿Usted cómo lo ve 25 años después? Mira, por ejemplo, ahí yo siempre fui partidario, y más, por ejemplo, esta se llama Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de 1999. Bueno, dime tú cómo vamos a tener un parlamento. Eso es una de las primeras críticas que hicimos en su momento. Hubo un debate. O sea, si tú tienes un país si tú defines la Constitución como bolivariana y además dices que es federal, ¿cómo es eso que el sistema parlamentario es unicameral? No solamente que es un planteamiento del propio Simón Bolívar, pero es que además, si tú eres federal, si tú te defines como un Estado federal, tú tienes que tener bicameralidad, no unicameralidad, por ejemplo. Ese es un tema, ¿no? Después yo he oído algunas propuestas ahí que de verdad que me preocupan mucho, como esa, por ejemplo, de retirarle la ciudadanía a personas que sean encontradas con determinados delitos, por ejemplo, ¿no? Hablan de traición a la patria, en fin. Bueno, la Constitución dice claramente que la ciudadanía por nacimiento no se pierde. Es decir, esto violentaría la Constitución. Y yo pienso que la que se haga, porque hay una tradición en ese tema, ¿no? Después, por ejemplo, tratar de implementar penas y digamos que excedan la propia disposición jurídica regular o tradicional, y diciendo, bueno, es que vamos a poner penalidades o inhabilitaciones de por vida de 60 años, o sea, son cosas que yo pienso que o sea, si tú defines una política en relación, por ejemplo, a los delitos que tienen que ver contra el Estado y la seguridad del Estado, bueno, en mi opinión, no debieran exceder el tiempo de la pena máxima contemplada en la Constitución. Claro. Pero bueno, entonces esta ley está violentando la Constitución. Bueno, no, es que la Constitución no dice nada sobre ese tema, pero el sentido común, bueno, te debería llevar a decir, bueno, que si no hay penas de por vida, bueno, no debería haber penas de por vida, tampoco en la aplicación de la propia ley. No digo que es inconstitucional, es que hay cosas que tienen que ver, yo diría que hasta con el sentido común y la lógica, ¿no? ¿Usted cambiaría algunos artículos? Bueno, en este momento, por ejemplo, la reelección. Bueno, obviamente, además, si es una constitución como se autodefine bolivariana, bueno, recordemos la propia frase de Bolívar en relación a perpetuarse en el poder, y eso no es válido solamente para el cargo de la presidencia de la República, hablo en general para los otros cargos también, ¿no? Ese tema de la reelección indefinida, yo soy partidario, por ejemplo, de la materia de la segunda vuelta, o del recurso de la segunda vuelta en los procesos de selección de los cargos, digamos, ejecutivos.
lo de la bicameralidad que te comentaba. Son algunos aspectos que tienen que ver con regulaciones o el funcionamiento. Fíjate que casi todas las propuestas que hay, más que en relación a las garantías y a los derechos, están fundamentalmente asociadas a los órganos del poder público, sí, o a las funciones que tiene que desempeñar el poder público. Por ejemplo, hay alguna gente que además merece mi respeto, que ha venido planteando que es necesario en una eventual reforma constitucional, si es que en algún momento se produce, que tengamos no una sala constitucional, sino realmente una corte o un tribunal especial en materia constitucional. Es una de las propuestas que he oído. Hay quienes hablan de la necesidad de regular mejor los temas económicos, y yo pienso que tienen razón, porque el país tiene una gran distorsión, digamos, en el ámbito económico, además del drama social y el conflicto político, pero esas distorsiones en el ámbito económico no empezaron ayer. Algunos lo atribuyen solamente al tema de las llamadas sanciones, ¿no? O sea, cuando tú defines la autonomía del Banco Central y después planteas, definida como está en la Constitución, la autonomía del Banco Central, y después plantea el asunto del millardito en los tiempos, obviamente, de Chávez, o cuando más tarde se desarrolló, se pusieron en práctica las expropiaciones, ¿no? Muchas de las cuales no han sido ni revertidas ni pagadas. Eso genera, sin duda, distorsiones en el ámbito económico del país. Por eso le preguntábamos justamente, Antonio, ¿qué cosas cambiaría, revisaría? Algunas partes de la economía, algunos temas económicos, la bicameralidad, eliminaría la reelección, si no le entendimos mal, tomando las palabras de Bolívar, pero a ver, eso nos lleva, apenas nos quedan 2 minutos, Antonio. Vamos a tratar de hacer un gran esfuerzo de síntesis. Eso nos lleva al contexto sociopolítico para eso. ¿Hay condiciones para revisar la Constitución, por ejemplo? Bueno, siempre hay condiciones para hacerlo, pero recuerda que eso requiere, en el tiempo en que Chávez asumió el poder y fue desarrollando toda su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, recordemos que hubo intentos fracasados con la Comisión Bicameral en los tiempos de Caldera, y después con la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en el tiempo de Pérez, ¿no? Él con el respaldo, además con el planteamiento, logró que al final eso se llevara adelante. Se requiere también, poder político, obviamente, para adelantar un proceso de este tipo. Claro. Y además de poder político, obviamente, voluntad y esperanza de cambio, que esa voluntad y esperanza de cambio hoy en día obviamente persiste, pero en el corto plazo creo que lo que se impone es que se cumpla la Constitución antes de pretender reformarla o maquillarla o cambiarla. Fíjate que incluso la convocatoria de la ANC de 2017 en el fondo no era para hacer modificaciones a la Constitución. Fue realmente una estrategia política para, establecer un paralelismo con la entonces Asamblea Nacional, sí, claro, que estaba dominada por la oposición. Antonio, muchísimas gracias. Mucha tela para seguir cortando. Bienvenido. Por supuesto, un gran saludo y gracias por tu llamada. Muchísimas gracias. Antonio Di Gianpaolo, a las 4:29 de la tarde, constituyente del año 1999. Hasta ahora vamos a la primera pausa. Ya regresamos. Entre líneas.